buenas tardes a todos ustedes. Doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muy estimada, muy admirada, muy querida señora Isabel Miranda de Gualas, Premio Nacional de los Derechos Humanos 2010. Señor contador Enrique Gualas, esposo de la galardonada, licenciada Claudia Gualas, su hija, sus nietos. Familia de Hugo Gualas, amigas y amigos, distinguidos miembros del Consejo Consultivo y funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Diva Gastelum, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, senador Pedro Joaquín Cotwell, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, muy estimados presidentes de las comisiones estatales de derechos humanos, muy distinguidos integrantes del Presidium, señoras y señores legisladores aquí presentes, muy distinguidos invitados especiales, señoras y señores. Es un honor para mí, no solo como presidente de la República, sino como mexicano, el poder participar en este evento y entregar el Premio Nacional de los Derechos Humanos 2010 a una gran mexicana. Hoy recibe merecidamente este alto reconocimiento la señora Isabel Miranda de Gualas, una mujer admirada, una mujer respetada por promover una mejor impartición de justicia que acabe con la impunidad que agravia a la sociedad entera. Su historia es una lección de orgullo, de coraje, de dignidad para todos los ciudadanos. Ante la pérdida de su hijo por la cobarde acción de un grupo de secuestradores, ella emprendió una verdadera cruzada para identificar, para localizar y para llevar ante la justicia a los culpables de este terrible suceso. Yo, como miles de mexicanos, me sorprendí el día que como ciudadano vi los espectaculares que había puesto la señora Isabel Miranda. Para mí fue un momento de asombro, de reflexión, fue un impacto que creo que generó entre muchos mexicanos, estoy seguro. La primera reflexión que hice aquel día fue, ojalá lo encuentre. Y fue un acto totalmente inédito porque convocaba a la señora Gualas directamente a la ciudadanía. Todavía hace precisamente unos días, fue detenido uno más de los responsables de este crimen infame. Su caso, además, ha puesto de manifiesto la barbarie con la que actúan estos criminales, la urgencia de que los mexicanos cerremos filas para poner un alto a la delincuencia y a la impunidad, particularmente en este delito de secuestro, y también evidencia, desde luego, la falta de atención, de sensibilidad, la lentitud o la ineficacia, son muchas las expresiones que pueden caracterizar a las autoridades atendiendo un caso específico o muchos casos específicos como los que han ocurrido en el país. Por eso, señora Gualas, la causa que abandera usted, estoy seguro que es la causa de todos los mexicanos, porque es una causa que sacude la conciencia nacional para frenar precisamente a la delincuencia y a la impunidad que la hace posible. Doña Isabel convirtió una amarga experiencia personal en una poderosa fuente de inspiración, no solo para evitar que la muerte de su hijo quedara impune, sino también para contribuir a la construcción de un México más seguro, ordenado y sobre todo respetuoso de los derechos ciudadanos fundamentales. Pienso que la señora Gualas con una mano señaló a los delincuentes y con la otra exigió a las autoridades cumplir con su deber. Y su exigencia ha sacudido conciencias y ha sumado voluntades en torno
a una mejor administración de justicia que tanto necesitamos en nuestro México. Y al poner el dedo en la llaga, evidenció también la imperiosa necesidad de promover una cultura de la legalidad, de estimular la denuncia ciudadana, de fomentar la prevención del delito, de perfeccionar los sistemas de impartición de justicia. También puso de relieve, como lo hemos escuchado hoy, la importancia vital que comparto totalmente de defender a las víctimas del secuestro, las grandes olvidadas de la Procuración de Justicia durante años y durante décadas en el país. La nuestra ha sido una legislación y un sistema que se ha concentrado en los derechos del procesado, que se ha concentrado precisamente en las garantías individuales del procesado. No ha sido sino hasta recientemente en la reforma aprobada en materia de procuración de justicia a nivel constitucional, en donde se ha iniciado el reconocimiento formal de los derechos de las víctimas y donde queda también, a mi juicio, un enorme tramo por recorrer. Proteger los derechos de las víctimas, a mi juicio, darles incluso espacio en los procesos penales, implica no solo el reconocimiento de un derecho fundamental humano de quien sufre un delito, también implica agregarle al sistema judicial un estímulo medular. ¿Qué más prueba queremos de ello que el impulso que da precisamente a la investigación de los casos la propia señora Isabel Miranda de Gualas en el caso de Hugo, o Alejandro Martí en el caso de Fernando, o Nelson Vargas en el caso de Silvia? El hecho de que las víctimas tengan voz y tengan una voz clara, que sea protegida, que tengan derechos que se reconozcan y que se mueva el aparato de justicia no únicamente para garantizar los derechos de quien es acusado, sino y sobre todo para garantizar los derechos de que quien ha sido víctima, es, a mi juicio, uno de los mayores desafíos aún pendientes del sistema de procuración de justicia en nuestro país. Con su tenacidad, con su fortaleza de espíritu, con su elevada estatura moral, la señora Gualas ha enviado un mensaje fuerte y claro a toda la sociedad, que nadie, bajo ningún motivo, bajo ningún pretexto, bajo ninguna circunstancia, debe escapar de la acción de la justicia. La imagen que todos tenemos de Isabel Miranda de Gualas es la de una mujer íntegra, una mujer valiente y una mujer decidida. Como bien lo decía hace un momento el presidente de la comisión, la define en palabras de amor y coraje. Y ese coraje y ese amor, no solo por los suyos, sino por los valores en los que cree, nos presentan a una mujer que es congruente entre lo que piensa, entre lo que dice y entre lo que hace. Y con esa profunda convicción y congruencia ha fundado y dirigido organizaciones ciudadanas en las que ha dejado constancia de su compromiso con las mejores causas de México. En esa lucha por un México más justo, ha participado activamente en diversos foros, siempre poniendo el dedo en la llaga, pero a la vez aportando de manera constructiva y propositiva a la búsqueda de soluciones. Así lo hizo, por ejemplo, en lo más reciente, en los diálogos por la seguridad, en los debates en torno a la reforma misma en materia de secuestro, en los diálogos ciudadanos en torno a la aplicación de la reforma en materia de justicia y muchos otros eventos. Hoy que México enfrenta un enorme desafío en materia de seguridad, las valiosas aportaciones de doña Isabel son de gran relevancia en el perfeccionamiento de nuestro marco legal. Sus opiniones y recomendaciones han sido cruciales, por ejemplo, como ya se dijo aquí, para la elaboración, discusión, perfeccionamiento y finalmente aprobación de la ley para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Sabemos que ahora ella trabaja en la reforma importantísima también a la ley de amparo, en la que se busca generar un equilibrio precisamente entre los derechos de las víctimas y los derechos de la sociedad entera.
Otra muestra de su compromiso con la seguridad es también su reciente integración a la Comisión Ciudadana de Revisión de Unidades Antisecuestro, desde la cual seguramente contribuirá para que estas unidades funcionen, para que finalmente el delito de secuestro verdaderamente se persiga, y se persiga por cuerpos especializados, dedicados integralmente a esa función. Que verdaderamente el delito de secuestro sea perseguido como lo que es, el delito que quizá es el que más agravia a la sociedad mexicana. Por todas estas razones, señora Isabel Miranda de Wallace, es un gran honor entregarle este máximo reconocimiento en materia de derechos humanos. Aquí está, a mi juicio, una prueba indiscutible del enorme poder que tiene la ciudadanía para transformar a México. Mi gobierno está decidido a construir una verdadera política de Estado en materia de derechos humanos y seguridad. Y para ello es indispensable la participación activa y corresponsable de los poderes públicos y órdenes de gobierno, pero también la inclusión de la sociedad y su visión. La urgencia de actuar con una visión integral y de largo plazo es el único camino para garantizar que el respeto a los derechos fundamentales sea una práctica verdaderamente de Estado. Es precisamente la defensa de esos derechos básicos lo que motiva también el combatir frontalmente todas las expresiones de delincuencia. La lucha por la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos es para defender el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de tránsito, a la libertad de vida. Es para defender el patrimonio de los mexicanos, porque hoy por hoy la criminalidad es la principal amenaza a la plena vigencia del Estado de Derecho en México y a los derechos humanos de los mexicanos. Nosotros partimos de la premisa de que la impartición de justicia y la defensa de los derechos humanos no son excluyentes. Y por eso no toleraremos que se combata al crimen violando la ley, ni admitiremos que se aplique la ley atropellando garantías individuales. Solo habrá justicia, como bien lo decía el doctor Raúl Plasencia, cuando los servidores públicos cumplamos con el deber que tenemos encomendado. Coincido también, señora Wallace, en lo que usted manifiesta. La clave está en la prevención. La clave es cómo poder construir nuevamente una sociedad que ha visto un enorme deterioro en sus valores, que ha visto un enorme deprecio en el respeto a la vida, una sociedad que ha mermado elementos fundamentales de la cohesión social, de la convivencia pacífica. Una sociedad que contempla, creo que sin la suficiente capacidad de asombro, el involucramiento y la participación de menores, incluso niños, en los más crueles y despiadados actos de violencia que no puedo calificar finalmente formalmente de criminal, eso dependerá de los jueces, pero que es una violencia que está precisamente en el corazón de nuestra sociedad y que hay que erradicarla de ahí. Eso requiere una enorme labor de todos. Requiere, como usted dice, labores de educación, de prevención social, de participación ciudadana, de cultura de la legalidad y, a final de cuentas, una vuelta a valores fundamentales de respeto a la vida, a los demás, al trabajo, a la responsabilidad. Se ha hecho mucho, pero falta mucho más por hacer. Por eso el esfuerzo, por ejemplo, de elevar la cobertura educativa para los jóvenes, de pasar del 47% de cobertura en educación media superior al 66% que estamos logrando ahora, de elevar la cobertura en educación universitaria del 24% al 30% que tenemos ahora, con las 75 nuevas universidades que se han hecho en estos 4 años y los 35 ampliaciones de campus de otras tantas existentes. Pero falta mucho más, porque son mucho más los jóvenes aún que no tienen precisamente las debidas oportunidades, ni tienen quizá los valores y los principios que en familia muchos mexicanos han adquirido en el pasado y los valores y principios que usted misma, señora Isabel Miranda, adquirió en su familia y ha
prodigado a los propios suyos, a sus descendientes. Necesitamos un verdadero esfuerzo social, de gobierno y sociedad, de gobierno en todos sus niveles, para poder precisamente crear ese ambiente que restituya la tranquila convivencia en el orden, donde unos seamos respetuosos de otros. Esa labor que implica seguir adelante con programas que están en marcha y requieren apoyo y soporte. Programas como Escuela Segura para alejar las armas, las pandillas y las drogas de los centros escolares. Programas como el rescate de espacios públicos para poder arrancarlos de la mano de los delincuentes y dárselos a una sociedad participativa que los use, practique deporte, ejerza precisamente su libertad en estos espacios. Esfuerzos de prevención y tratamiento de adicciones como los centros Nueva Vida. Es mucho lo que falta por hacer y aquí requerimos precisamente un enorme esfuerzo colectivo donde el gobierno sí tiene que ir al frente y donde también la sociedad tiene que tener un lugar. Recojo también, señora, con muchísima atención sus señalamientos acerca del imprescindible esfuerzo que debemos seguir realizando en materia de fortalecimiento institucional. Creo que hemos avanzado, por ejemplo, en el propósito de ir construyendo una policía federal mucho más moderna, mucho mejor integrada. Falta mucho por hacer ahí, pero también tomo como puntual su señalamiento para fortalecer la Subprocuraduría de Investigación en delitos, en delincuencia organizada. Esta organización, la CIEDO, como otras, como las propias policías ministeriales, requieren un enorme esfuerzo de revisión, de depuración, de fortalecimiento, que nos permita a nivel federal ser cada vez más eficaces. Y a la vez necesitamos todos poner los ojos y nuestra exigencia para que en todo el país, en todos los órdenes de gobierno, en todas las policías, en todas las procuradurías, en todos los tribunales de justicia, en todas las instancias competentes de la seguridad y la justicia en México, haya un esfuerzo similar en donde no descansemos los mexicanos hasta tener las instituciones de seguridad y justicia que merecemos, porque es ahí donde se ha incubado precisamente la impunidad de la delincuencia, porque es ahí precisamente donde los mexicanos tenemos truncos nuestros instrumentos y nuestra capacidad para alcanzar a los delincuentes. En ese esfuerzo estamos comprometidos, doña Isabel, y déjeme decirle dos cosas. La primera es que siempre serán bienvenidas sus observaciones, las de otros ciudadanos comprometidos con el tema de la seguridad, porque sé que el ímpetu, el motor, la fuerza que se requiere para impulsar una transformación tan profunda, tan compleja, tan riesgosa en algunos casos como de las instituciones de seguridad y de justicia, el único motor que puede impulsar ese cambio es el motor ciudadano. Y requerimos de usted y de todos para seguir impulsando día con día esas transformaciones. Y la segunda es, señora, que usted es una fuente de inspiración de millones y millones de mexicanos, que es usted una fuente de inspiración también para mí, que su testimonio, su entrega, su valor, su perseverancia nos inspiran a mí en lo personal para seguir avanzando día con día, para seguir buscando y luchando por cambiar a nuestro país, por transformar a México de esta realidad de dolor que a usted le ha tocado vivir en carne propia, en una realidad distinta, donde los mexicanas y mexicanos del mañana puedan verdaderamente ver un panorama diferente, un México distinto y mejor en materia de seguridad. Un México donde la gente pueda verdaderamente caminar y convivir y trabajar y estudiar libremente, sin miedo, sin temor, sin estar precisamente las calles dominadas por los delincuentes, sin estar las instituciones dominadas por los delincuentes, como por desgracia ocurre en algunos puntos del país. Necesitamos, señora Wallace, que siga presente y siga vivo su testimonio, su fuerza y su ímpetu, y estoy seguro que con ello, con su fuerza y con la de otros ciudadanos igualmente comprometidos en este esfuerzo,
terminaremos, a final de cuentas, transformando a México, transformando sus instituciones y logrando el México que queremos, que es un México mejor, un México más seguro, un México más libre, más próspero y más fuerte, como ha señalado usted. Cuente conmigo, señora Wallace, en ese empeño. Yo sé que cuento con usted y nuevamente, enhorabuena, enhorabuena por este merecidísimo reconocimiento, por este Premio Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Para recordar, para querer y para inspirarnos también en todos aquellos que han sido víctimas de este delito que es el que más agravia a la sociedad. Muchas gracias por su recomendación, señor, y por supuesto que vamos a hacerlo así. Muchas gracias.